Bien, saludamos a nuestro segundo invitado. Le damos la bienvenida al doctor Lenin Barreto. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana y vamos a hablar sobre temas de coyuntura legislativa. ¿Cómo le va, doctor Barreto? Gracias por acompañarnos en esta mañana de este día viernes. Estoy junto a la doctora Mónica Luzárraga. Bienvenido. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mónica. Se nos ha hecho preciso contar con su presencia el día de hoy, doctor, efectos de que un poco conversemos sobre esta propuesta que nació de parte del bloque de la Revolución Ciudadana de mocionar primero el cambio del orden del día para iniciar quizás un proceso de fiscalización con respecto al contrato con la compañía estadounidense Progen. Cuéntenos cómo se vivió ese momento en la Asamblea Nacional. Bueno, en primer lugar, este proceso ya fue iniciado dentro de la Asamblea Nacional. Yo inicié este proceso en julio del año pasado y posteriormente, basándonos en las múltiples inconsistencias y falta de respuestas por parte del Ministerio de Energía y Minas, por parte de SELEC, se trasladó este proceso a la Comisión de Transparencia, cuyo presidente en ese entonces era el compañero Patricio Chávez. Debía continuar esta nueva comisión a cargo de la asambleísta Diana Jocome. Lamentablemente existe un blindaje increíble por parte de la Asamblea Nacional, por parte del Pleno, por parte del CAL, por parte también de las diferentes comisiones, y decidieron pasar la página, decidieron desconocer este proceso que había sido iniciado por esta comisión. Al día siguiente, el día miércoles, se intentó aprobar un cambio del orden del día por parte del compañero Blasco Luna. Lamentablemente 76 asambleístas, obviamente la mayoría por parte del gobierno nacional, parte de Pachacuti, parte de los pseudo independientes, blindaron nuevamente este proceso para que estos funcionarios o malos funcionarios den sus versiones, den explicaciones al pueblo ecuatoriano más que a la Asamblea Nacional. Y partiéndonos de esto, yo mocioné dentro de la comisión a la cual soy parte, que es la Comisión de Garantías Constitucionales, que se dé inicio a este proceso de fiscalización. Obviamente cualquier cosa puede pasar, imaginémonos una resolución del CAL, una resolución del Pleno, o simplemente que nos digan, no, ustedes no son competentes para realizar esta fiscalización, o simplemente los ministros no asistan a la comisión. Cualquier cosa puede pasar en esta asamblea cooptada por el gobierno nacional y que ni siquiera respetan las formas. Bueno, ya es bastante común que los ministros no acudan a las mesas, y esto lo hemos visto no lo vamos a ver ahora, sino que ya lo vimos incluso en la Asamblea Nacional anterior. Pero si ya se había iniciado un proceso de fiscalización, y usted nos ha indicado desde el año pasado, porque la verdad es que las alertas con respecto a la empresa Progen creo que saltaron desde el primer momento, ¿no? Sobre todo cuando salió la ministra Inés Manzano a decir que no sabían ni dónde estaban, que las oficinas que habían entregado una plata. Con una sonrisa oreja a oreja decía, Paco Más, nos estafaron y no sabemos a quién le entregamos el dinero. Pero entonces, ¿qué buscaba, doctor, el cambio del orden del día? La moción de Blasco Luna ese día, ¿qué buscaba con el cambio del orden del día? Que dé respuesta a los ministros. Que dé respuesta, por ejemplo, bueno, ya, pobrecita, está siendo víctima de persecución la ministra ex ministra Arroyo, pero ella también tiene cosas que decir al respecto, porque ella fue la primera representante de esta cartera del Estado del gobierno de Daniel Noboa. Posteriormente Roberto Luque, porque Roberto Luque fue quien les abrió las puertas a Progen. Recordemos esos videos que han circulado por las redes y que las publicaron todos infladotes. Hemos visto a Progen, que es una empresa seria, y vamos a buscar para que intervenga la crisis energética que tenemos en el país. Mira el resultado. El ministro Félix Wong, que también fue uno de los que le abrió las puertas a Progen. Luego el ministro González, ex ministro González, también fue su paso por el Ministerio de Energía y Minas. Posteriormente Inés Manzano, que está hasta la actualidad. El ministro Fabián Calero, ex gerente de SELEC y ahorita viceministro de Energía del Gobierno Nacional. Eso es lo que buscábamos, que nos dé respuesta. Mire, Mónica, yo comencé a denunciar este caso en julio de 2024, con documentos en mano. Y cuando todavía no vivíamos las 14 horas sin luz. No vivíamos las 14 horas sin luz. Demostré que la empresa RPG, única autorizada para la venta de generación EMD en Latinoamérica,
demostré que ellos habían advertido al Estado ecuatoriano, a SELEC, y advertido a las unidades de negocios Termopichincha, Electroguayas, así como a González, que en ese entonces era ministro, que Progen no era fabricante, que Progen no estaba autorizada para vender su generación y que ese modelo había dejado de ser ensamblado en el año 2014. Entonces ya había pasado bastante tiempo, se advirtió aquello, se advirtió que los plazos para la entrega de esta generación iban a ser imposibles de cumplir, porque era 120 días, mientras que una generación seria, una empresa seria, que está en la generación, sabe que los plazos mínimos son de un año, año y medio, que tenía un sobreprecio desmesurado, porque el costo de megavatio nuevo cuesta aproximadamente $1.600.000, $1.400.000, porque el costo de la generación usada cuesta aproximadamente $400.000, $600.000. Ellos, el megavatio, lo están vendiendo en $900.000 con generación vieja. Entonces hay una serie de irregularidades en esto y que lamentablemente ni la Contraloría General del Estado ni la Fiscalía han tomado cartas en el asunto, a pesar de que yo ya realicé la denuncia, a pesar de que solicité a la Contraloría, realicé un examen especial, no tenemos noticias. Solamente salen las noticias en la Contraloría cuando se destapa otro escándalo más, pero eso que ya vamos a investigar, que esto, que el otro, pero realmente no están haciendo nada esta gente. Claro, y precisamente por eso, porque la siguiente pregunta, entendiendo que va a existir un blindaje político ahora más que nunca por proteger, por tapar, y sin perjuicio de las consecuencias que pudieran avisorarse luego por la ausencia de la cobertura, ¿no?, que se esperaba o que prometieron el año pasado cuando se hicieron estos contratos. ¿Cree realmente, y aquí viene ya el movimiento como tal, el bloque, que pudiera tener algún tipo de control desde la Fiscalía y desde la Contraloría, que ya nos ha dicho voy a auditar los contratos de SELEC, pero ¿hay realmente, ustedes como bloque han visto realmente una posición objetiva de estas dos entidades llamadas a cuidar y a custodiar los recursos del Estado y que no se vilipendien de la forma en la que se está haciendo? Que realmente tengan la voluntad de generar, ya que políticamente ustedes evidentemente no se les va a permitir hacerlo. Mira, yo realmente desconfío absoluto de cualquier institución del Estado ecuatoriano. Todas las instituciones están cooptadas por Daniel Noboa. De la Fiscalía, todos hemos sabido cómo ha venido funcionando la Fiscalía desde el año 2018, persecución solamente para la Revolución Ciudadana, mientras casos altamente reconocidos como Irina Paper, Panama Paper, el tema del Gran Padrino, León de Troya, todos esos casos no pasa nada, no pasa absolutamente nada aquí en el país. Cuando hay un caso evidente, por lo menos de irresponsabilidad, si no queremos irnos en los casos de corrupción, no hacen absolutamente. ¿A quién han allanado la Fiscalía? No ha allanado absolutamente a nadie. Esos exámenes de la Contraloría, recién me respondió el Contralor el día de ayer con respecto a la solicitud que le hice para saber cómo van los avances. Dice, sí, ya estamos haciendo en las próximas semanas. Eso no nos sirve. Eso no nos sirve absolutamente. Aquí lo que tiene que importarnos a nosotros es cuándo realmente se va a entregar esta generación y cómo vamos a recuperar ese dinero malgastado por parte del Estado ecuatoriano al contratar a Progen. Ojo, ATM, que es la empresa que está encargada para la generación de Esmeraldas 3, va a tener el mismo destino que Progen. No nos extrañe que dentro de este mes también le notifiquen la terminación unilateral del contrato por las múltiples irregularidades que tiene esta obra. Y luego viene esta empresa, ¿no?, y dice, yo voy a plantear un arbitraje internacional. Y a mí me pareció un dato el día de hoy, que quizás usted también lo conoce, y es que ellos alegan que SELEC tuvo un informe que más o menos decía que el terreno donde se pretendía instalar todos los generadores no tiene la capacidad para hacerlo. Es decir, no reúne las características del piso, no iba a soportar el peso, y que esta es una de las tantas falencias que han llevado al retraso en efectivamente la obra. Y entonces, ¿esto pudiera eventualmente ser una causal para que esta empresa finalmente... Y ojo, nosotros sabemos cómo funciona la Procuraduría y los abogados del Estado cuando les toca defender los intereses del Estado internacionalmente, pero
ustedes que han revisado la información, que han visto, ¿es realmente cierto aquello de que también SELEC tiene culpa o responsabilidad en el retraso y prácticamente, pobrecito Progen, es que no lo dejaron trabajar? A ver, aquí la responsabilidad es compartida. En primer lugar, porque el gobierno ecuatoriano le abrió las puertas a esta empresa que no es fabricante. Cuando yo le solicité al Ministerio de Energía y Minas que me presenten las certificaciones de que den por hecho de que Progen es fabricante, me envía una certificación por el mismo Progen. Imagínate. O sea, eso es ridículo. Cuando debe ser una empresa, de pronto, si está domiciliada en Estados Unidos y su fábrica está en Estados Unidos, debe ser una certificación del mismo país de origen, pero en lo absoluto. Yo solicité los planos de ingeniería, porque obviamente necesita haber cambios de suelo para el montaje de una obra como esta. Mejoramiento, qué sé yo, los técnicos saben mucho más al respecto. No me lo enviaron nunca. El cronograma valorado, no me lo enviaron nunca. Ya después, recién ahorita, hace un mes más o menos, me enviaron un cronograma del avance que tiene esta obra. La responsabilidad principal es la del gobierno nacional, porque habiendo empresas serias que han tenido amplia experiencia en el levantamiento de generación termoeléctrica, no se les dio la oportunidad. Por supuestamente ahorrarse unos milloncitos de dólares, están perjudicando a millones de ecuatorianos. Por supuestamente confiar en estas empresas de cartón, así como el gobierno que estamos viviendo, sufrimos de hasta 16 horas de apagones, y ojalá no sea así, pero lo más probable es que tengamos apagones nuevamente. En este momento, el gobierno nacional, al ya declarar unilateralmente el contrato, necesita realizar las inspecciones en sitio de qué es lo que dejó Progen en Salitral y qué es lo que dejó en Quevedo, para así conocer qué es lo que tiene, hasta realizar una monetización de ser posible, organizar un nuevo proceso de contratación pública para ver qué empresa se atreve a intervenir esa generación vieja remanufacturada y así lanzar el concurso. Yo creería que mínimo el proceso estaría iniciando nuevamente en unos 4 o 5 meses. Iniciando, ni siquiera terminado. Doctor, ¿por qué esperaron tanto tiempo para la terminación de este contrato? 7 meses. En noviembre ya se anunció, ¿verdad? En noviembre ya tenía que haber sido terminada esta... Claro, hace 7 meses. Y un poco más. Así es. Ya tenía que haber sido entregada esta generación. Recién en enero tenía que haber sido entregada ATM, pero no ha pasado nada. Mire, es más, yo creería, me atrevo a admitir este comentario, de que el gobierno no aceleró la terminación unilateral porque hay intereses de por medio. Hay intereses del mismo gobierno porque sabía que estaban haciendo mal las cosas, porque sabía que se están beneficiando a unos cuantos y querían ocultar y esperar o rezarle a Diosito, no sé, que por arte de magia esa generación esté instalada lo más rápido posible, pero nada de eso ha pasado y las consecuencias van a ser catastróficas. Otra cosa, este contrato tiene garantías, hay pólizas de garantía. Renunció al anticipo, Progen renunció al anticipo también para renunciar de la misma manera a las garantías de no hay garantías. No hay garantías. Entonces esto es una estafa casi que al Estado lo que está pasando. Es una estafa. Yo denuncié todo aquello. Disculpa por hacer énfasis al respecto en cada momento de estos temas, pero yo lo denuncié. Es terrible que no haya garantías. Todo. Ponga la Mónica, por favor. Doctor Lenín, y aquí me salta una duda, porque todos los que de una u otra manera hemos tenido contacto con la contratación pública, la empresa, obviamente, pues, necesitaba quizás un anticipo y esa garantía por buen uso del anticipo tendría que haber estado respaldada en una póliza. Si desde el primer momento se establecía de que no había cumplimiento, de que habían, no solamente con Progen, sino también con ATM, inconsistencias, fallas, etcétera. Entonces, el dinero que ha desembolsado el Ecuador, ¿a cuenta de qué lo ha desembolsado? Como cumplimiento de obra, como cumplimiento parcial de obra. Por un packing list. Por un packing list que fue elaborado y que... Contraentrega. O sea, como la imagen que tuvimos de que venían los generadores y los sacaron de la aduana, ¿por eso les pagaron?
Así es, efectivamente. Con la videollamada que hicieron, ¿no? Esa es ATM. La videollamada que hicieron para allá, Medio Oriente, fue de la ATM. Simplemente el desembolso que realizó el Estado ecuatoriano para pagarle a Progen fue a través de un packing list. O sea, me dices, ya los compraste, te pago. Sí. Ya, lo Y viste. sin Y ya saber está, si ya iban está a funcionar, si iban a poderlos... Y si venían dañados, vacíos. Mire, esa generación viene incompleta. ¿Por qué cree que tienen esas mantas que parecen fantasmitas? Porque no permitieron que ni siquiera realicen una visualización, por lo menos lejita, de qué es lo que contiene esa generación. Y hay un sinnúmero de insumos que faltan, de lo que tengo entendido, ¿no? Porque por eso es tan incompleta esa generación. Hay algunos componentes internos de esos motores que no han arribado al Estado ecuatoriano. Y en el caso de ATM es el problema de la diferencia entre lo que... de que el uno es de 50 y el otro es de 60. Es casi lo mismo. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, los hercios que trabaja, que ATM montó para 60 hercios, pero la capacidad del estado del sistema interconectado nacional es de 50. Eso específicamente de ATM, pero de Aquí allí tampoco ATM hay garantías, tampoco es fabricante. Tampoco. Manejaron casi de la misma manera. Si no lo hubieran aplicado. O sea, literalmente se llevaron, se feriaron. No, bueno, ¿qué estafa? Es especulado. Especulado ante todas las... Y no vemos, como dice el doctor Lenín Barreto, no vemos pues un despliegue de allanamientos. A la ministra Robo le allanaron hasta el edificio. ¿Y quiénes acusada firmaron de terrorismo? Esto? ¿Quiénes firmaron esto? ¿Qué ministro? Tal vez el ministro o ministra no firmó. Firmaron las unidades de negocios Termopichincha y Electroguaya. Es decir, quien tenía que haber firmado era Selec, pero Selec se lava las manos y delega a través de resolución la contratación a Termopichincha y Electroguayas, a Electroguayas de la generación en ATM y Termopichincha, Quevedo y Salitral. O sea, se le delega esta responsabilidad. Aquí realmente ni siquiera firmó el ministro, no tiene competencia. Selec tampoco firmó, lo que firmó fueron las unidades de negocios Termopichincha y Electroguayas. Eso quizás sería una advertencia, doctor Lenín, para los servidores públicos de carrera, que creen que apoyar a este gobierno significa firmar todo aquello que les pongan con tal de no perder sus puestos de trabajo. Y claro, llegado el momento, ellos son. Prefiero perder el puesto de trabajo. O sea, pero mira las consecuencias. Claro, ministros que tienen responsabilidad política no firman, pero a los tontos útiles sí les hacen firmar. Ni siquiera se lee. Fabián Calero hizo que le firme Byron Orozco, creo que era el de Termopichincha, y otro más que no recuerdo, ¿no? Doctor. Y mira, con la presentación de ese packing list le desembolsaron $70 millones. Así como que se le cayeron del bolsillo a alguien. Doctor, ayer o antes de ayer... Bueno, sobra la plata. Ayer o antes de ayer lo escuchaba a Fabián Calero, que decía que el déficit de energía está cubierto. ¿Es verdad eso? ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver, ese tipo es un impresentable, es uno de los responsables de estos problemas que estamos viendo aquí, no solamente de la falta de generación eléctrica, sino también de la estafa que hemos sido víctimas como Estado ecuatoriano. Estafa para los ecuatorianos. Yo creo que mucha gente salió beneficiada de estos contratos, ¿no? Pero lo que diga Fabián Calero y lo que diga el gobierno nacional realmente nos debe tener con mucho cuidado, porque va a ser todo lo contrario de lo que ellos digan. Ellos han dicho que la seguridad ya está lindo, somos Suiza, qué sé yo, que la dolarización está fortalecida, bueno, tantas barbaridades que se escuchan, pero en realidad es todo lo contrario. La verdad que es preocupante la situación, porque en primer lugar, con esto de que el contrato de Progen no se va a terminar, ¿qué va a pasar? O sea, ya ahí, desde ese punto de vista, ya hay preocupación. Apagones. Aquí tenemos que hacer como Santos Alvite, ¿no? Cuando fue ministro de Energía Guillermo Lasso, rogarle a Dios para que llueva. Ojalá que el sistema interconectado que tenemos con Colombia nos brinde energía, no tenga muchos problemas ellos. Ojalá que la sequía no sea muy grave. Mira, a estas alturas, así como se le recomendó a inicios del gobierno de Daniel Noboa en 2024,
La generación termoeléctrica no es de la noche a la mañana, un año, año y medio. A esta altura ya deberían estar realizando los contactos o las negociaciones o los concursos para contratar energía flotante, es decir, las barcazas, o energía terrestre, asimismo, no en aire, sino no en mar, sino por tierra, terrestre. Ya tenía que estar alquilando generación para prepararse para lo que se viene, el estiaje que se viene. Ojalá que Pero la el idea golpe era de no la depender sequía sea menor. precisamente. La idea, doctor, era no depender precisamente de esas formas de generación, sobre todo porque recuerde usted que en el caso del ministro Luque también nos vendió el negocio de la barcaza visionaria, que ni La siquiera barcaza había turca. contrato, ni siquiera se había abierto un contrato, Mira. un presupuesto de contratación y ya la barcaza venía por medio Atlántico. Por eso te digo, el inicio del gobierno de Daniel Noboa tenía que haber hecho eso, mientras de manera simultánea la generación termoeléctrica estaba siendo construida. En ese plazo de tiempo tenía que haber contratado o alquilado, mejor dicho, unos 400 megavatios por un año. Y ya a este año debían estar inauguradas las centrales termoeléctricas para ya no depender de la energía flotante que se alquile, energía flotante o energía terrestre que se alquile. Pero lamentablemente estas 240 y pico megavatios que se contrató a Pregen y a ATM no van a estar listas este año y obviamente tendrá que alquilar a generación. Tendrá que alquilar a generación, pero yo no veo ningún movimiento al respecto. Jaime. ¿Qué va a pasar con necesitamos barcazas en este momento? Es la Barcazas única o solución, terrestre. podría ser, ¿no? Alquilar, claro, pero no veo nada al respecto. No sé si ustedes han escuchado que ya se ha hecho Yo contacto con escuché alguna por ahí empresa. que una para que barcaza se ha ido. estaba una por 18 meses, no sé la otra, no desconozco. La de Yo 18. Obviamente escuché por ahí que pagábamos una se enero, ha no ido. genere. No es confirmación, pero alguien me dijo por ahí, sé que una barcaza ya se fue. Que vuelva, que regrese. Tenía razón de ser. Déjela volver. Sí, terrible. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo. Un abrazo, Muchas doctor gracias. Lenin. Pase bien, buen día. Gracias. El doctor Lenin Barreto, asambleísta de la RC, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.